Mi querido amigo Luis, Luis Miguel, ¿no? Pues te agradezco las palabras que sé que vienen desde la amistad y sabes que es recíproco, pues como tú bien dices, desde hace algunos años tenemos una relación no solamente personal, sino académica muy cercana. Hemos participado en muchos proyectos conjuntos que para mí es uno de mis grandes gustos y de mis grandes honores participar a tu lado, pues eres un referente en Iberoamérica de los temas de derecho penal, de procesal penal. Y bueno, pues no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle al instituto también la oportunidad, pues, a ti también por tener esta excelente iniciativa. Y bueno, pues a todos también, pues su presencia, el estar aquí, pues yo sé que es entre semana, que si bien el tiempo es corto, la verdad es que si me permiten ustedes, voy a tratar de extender un poco más, porque es mucho lo que quiero decir en estos momentos, así que no sé, les robaré unos 20 minutos más, unos 30 minutos más y No, me no te disculpo. preocupes, el tiempo no es un límite acá en este curso. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces me quedo tranquilo yo con eso. Y bueno, pues es un gusto para mí estar desde México, desde Pachuca de Soto Hidalgo, México, en donde todos tienen su casa y tienen un amigo. Se van a dar cuenta, y además creo que es una de las características que nos ha hecho amigos a muchos de los que estuvieron en este curso. eh, ya, yo detesto el formalismo académico y esas cuestiones del doctor. Por eso, a propósito, me puse esta camisa, ¿no? Bien podría estar de corbata como fui a la oficina, pero no se trata de eso, sino generar espacios adecuados de discusión, de aprendizaje y de conocimiento. Y bueno, pues a mí me corresponde el honor de cerrar este curso en donde ha estado muchos amigos míos con los que, si no diario, al menos 2 veces a la semana hablo con ellos, discuto sobre estos temas, escribimos mucho sobre estos temas. Así que, bueno, pues trataré yo de hacer una suerte de, de fijar, digamos, objetivos comunes que tenemos muchos de los que hemos participado en este curso y evidentemente, como ya lo dijo mi querido amigo Luis, estoy altamente influenciado en estos temas de prueba por la escuela Gironi. Yo soy de la primera generación, me formé en Girona y entonces, bueno, pues estoy altamente influenciado por ellos. Tengo algunas cuestiones que voy a puntualizar con ustedes en donde creo que de pronto hay maneras más fáciles de solucionar las cosas, sobre todo que yo tengo una perspectiva también o una vocación práctica. ¿Por qué? Porque a pesar de que amo la academia, me encanta la academia, procuro hacer mucha academia, escribir mucho, la vida me ha llevado por los derroteros prácticos también, ¿no? He sido fiscal, he sido defensor, he sido juez, actualmente soy magistrado. Entonces, siempre mi perspectiva ha sido o la gran pregunta que yo me hago es cómo resolver los problemas prácticos de todos estos temas y todos estos discursos, ¿no? No solamente quedarnos en el mero discurso academicista, si me permiten llamarlo así, sino que tenga una vocación práctica a lo que venimos a decir, ¿no? Y entonces, para comenzar y enfocarme al final de esto en las herramientas epistémicas, sirva a modo de introducción y de reforzamiento de muchas cosas que estoy seguro que comentaron y vieron. Hay una cuestión que nosotros tenemos que aceptar, que admitir, que el proceso es método. Si nosotros admitimos que el proceso es método, tenemos que visualizar, ¿no?, al proceso como un espacio adecuado para desarrollar una línea de trabajo que nos permita llegar al establecimiento de la verdad, ¿no? Que es un tema recurrente, es un tema que siempre estamos discutiendo, de qué verdad hablamos, cuáles son los tipos de verdad, ¿no? Esta verdad, como ya todos ustedes saben, derivado de todas estas horas de curso que han tenido, es una verdad por correspondencia. ¿Qué es lo que tiene que corresponder? Simple y llanamente, lo que tienen que corresponder son las afirmaciones de las partes y los hechos. Por eso es que yo siempre he dicho que hay uno de los grandes mitos con los que nosotros tenemos que acabar en materia procesal. Y el mito es decir que lo que se prueba en un proceso son los hechos. Esto no es posible seguirlo afirmando. ¿Por qué? Porque los hechos con los que trabajamos los juristas son únicos e irrepetibles.
con lo que trabajamos en verdad son afirmaciones que respecto a los hechos sucedidos hacen las partes, pero que están altamente influidos. ¿Por qué? Están altamente influidos, mis queridos amigos y amigas, por una posición institucional. ¿A qué me refiero con posición institucional? ¿Qué quiero decir con una posición institucional? Que es de acuerdo a la posición procesal que tengamos. El Ministerio Público de que se encarga o el fiscal. El Ministerio Público Fiscal se encarga de una imputación concreta, es decir, de achacarle algo a alguien, ¿no? Mientras que la defensa, su posición institucional lo lleva ¿a qué? A tratar de desacreditar las imputaciones del fiscal. Lo mismo pasa con el asesor de la víctima, con la misma víctima, ¿no? Entonces, hay que aceptar estas dos cuestiones. Uno, ¿sí? Que con lo que trabajamos, y para esto yo sigo a Julio, perdón, a Julio Ubertis. Les recomiendo un libro que es genial del profesor Ubertis, que es Epistemología del Proceso Judicial, publicado la traducción con la editorial Trota. Y a mí me gusta mucho que Hubertis dice, a ver, no perdamos el eje diciendo que lo que discutimos en un proceso, lo que acreditamos en un proceso son los hechos. No, porque son únicos e irrepetibles. Y esto a mí me parece que Jordi Ferrer en su último libro lo confirma. Cuando nos dice, ¿no? En Pruebas sin convicción, digamos, el cierre de la trilogía del profesor Ferrer, hay dos características, dice Jordi Ferrer, del proceso, en estos casos y sobre todo en relación a la prueba. Uno, tenemos que aceptar que estamos en un contexto de incertidumbre, por supuesto, porque si son hechos únicos e irrepetibles, no nos podemos retrotraer, ni los podemos reproducir de la misma manera, ni apreciarlos de la misma manera. Eso es un contexto de incertidumbre que nos lleva a ¿qué? A decir que las afirmaciones de las partes se ven mayormente o en menor medida corroborados. Ese es el verdadero juego. Esto nos lleva a, como dice Hubertis, que lo verdaderamente importante es aceptar que lo que se corrobora o refuta son hipótesis de las partes, no los hechos, porque cada uno de nosotros le da un cariz distinto de acuerdo a la posición institucional a los hechos. Entonces eso. Y otra cuestión también muy importante, que es aceptar que aparte, digamos, de este contexto de incertidumbre, también nosotros debemos de considerar, entre otras características, pero el día de hoy me interesan solamente esas dos, que es esta verdad que alcanzamos a nivel procesal es de carácter probabilístico. ¿Por qué? Porque no tenemos certezas absolutas, no podemos llegar a un absoluto o hablar de la verdad como un absoluto. Entonces, por eso es que el proceso en realidad se convierte en una discusión sobre el método. ¿Cuál es la forma de corroborar o de refutar las hipótesis? Eso es en realidad en lo que se convierte, ¿no? Y por eso hablamos de una verdad por correspondencia, insisto, que es una correspondencia entre las afirmaciones de las partes y los hechos. Y por supuesto que esto se ve enmarcado en una toma de decisión justa en los términos establecidos por Tarufo, ¿no? Tarufo, en su última obra, al menos en español, hacia la decisión justa. Lo que nos dice es, ¿cómo logramos que una decisión sea justa? Logramos que una decisión sea justa cuando logramos un proceso de subsunción entre un hecho y el derecho. Y eso es lo que nos lleva a la justicia, claro. Pero en este entramado de llegar a esta decisión justa, lo que nosotros encontramos es esta metodología en la que se convierte el proceso. Por eso a mí me parece que es muy necesario que debemos identificar, entender y desarrollar el instrumental necesario y adecuado para llegar al deseado fin del proceso. ¿No? Yo tengo un conflicto con esto. Estuvieron con el genial Gabriel Righetti, que es un querido amigo, nos llamamos hermanos, él y yo, ¿no? Y con Righetti pueden encontrar en YouTube hubo no sé, una serie de debates entre alumnos de Girona hace 1 o 2 años, lo pueden encontrar en la Cátedra de Cultura Jurídica y a mí me tocó, tuve el honor de ser el contraponente de Righetti. Y ahí salió una discusión muy importante que yo les quiero poner en la mesa porque me parece interesante que todos ustedes que están enfocados y con esa necesidad de aprender y de aplicar el razonamiento probatorio, creo que hay una cuestión muy fácil. Se ha puesto de moda en las constituciones en Latinoamérica el que se establezca de manera genérica
en las constituciones que el objetivo del proceso es la solución del conflicto, ¿no? Por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución mexicana establece que el objeto del proceso es la solución del conflicto sin oponer obstáculos formales. ¿Cuál es la cuestión que salió y que a mí me interesa ahora resaltar y dejarles el veneno, ¿no? A mí me gusta como clavar el veneno y ya después cada quien se pone a estudiar y a verificar por qué terrenos lleva estas cosas. Yo he establecido que tenemos que hacer una distinción entre el derecho o la vertiente civilista del derecho y la vertiente penal. Porque no podemos decir que el objetivo del derecho penal es la solución del conflicto. En realidad lo que interesa en el derecho penal, porque recuerden que además el derecho penal es de última ratio, es el esclarecimiento de los hechos. Ese es el verdadero sentido de... No sé, alguien tiene prendido el micrófono y se me devuelve la... Ya, creo que ya. Entonces, el verdadero objetivo es el esclarecimiento de los hechos. Mientras que en las vertientes de carácter civil, ¿sí? Sí es la solución del conflicto. ¿Por qué? Porque como el derecho penal es de última ratio, los intereses en juego entre uno y otro son totalmente distintos. Porque cuando llegamos al derecho penal, ya no puede ceder el objetivo procesal del esclarecimiento de los hechos, desde mi perspectiva. Claro, en la vertiente civil sí podemos ceder el derecho, ¿por qué? ¿Sí? Por la necesidad de esa solución del conflicto y que las partes, incluso eso de ganar, ganar, ¿no? Claro, cedo el derecho y puedo ganar, pero el verdadero objetivo del derecho penal, cuando ya hemos llegado al derecho penal, es el esclarecimiento del hecho. Creo que a partir de ahí también podemos construir diferentes nociones procesales y no empatar, como creo que está pasando cuando leemos de temas probatorios o trabajamos temas probatorios en donde hacemos un totum revolutum entre el derecho civil y el derecho penal sin atender a los verdaderos objetivos. Entonces yo solté esto en Girona, ¿no? Yo decía en la conferencia de Gabriel, yo decía, no, 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 es que los objetivos son distintos y esto nos marca diferentes puntualizaciones. Por eso es que, por ejemplo, hay un libro genial que seguramente alguno de los colegas ya les mencionó, de Cavalone y de Tarufo, que se llama Verifobia, ¿no? En donde, claro, si nosotros acudimos al derecho penal con esa solución del conflicto, llegaremos incluso a estos mecanismos alternos en donde todo va a importar menos la verdad. Y como decía Winfried Hassemer, un profesor, vicepresidente del Tribunal Constitucional alemán, los procedimientos abreviados, ¿sí? Son tanta oportunidad como se pueda a costa de la legalidad. Y eso es algo que podemos nosotros acercar a la verifobia que se refiere en este libro de Tarufo, que creo que lo publicó Palestra en Perú, perdón, eh, entre ese esclarecimiento de los hechos y la solución del conflicto. Porque claro, vamos a un procedimiento abreviado, estamos solucionando el conflicto, pero estamos perdiendo el eje del esclarecimiento de los hechos, alias la verdad, que podríamos decir en materia procesal, ¿no? Eh, ¿Qué es la valoración racional de la prueba y cómo la podemos entender? Yo creo que cuando hablamos de valoración racional de la prueba, salvo personas que se han dedicado a ello, incluso que yo veo aquí, saludos a Marta, que son parte de la escuela de Girona y que están trabajando estos temas desde Girona y en Girona, eh, creo que hay que especificar bien de qué hablamos cuando hablamos de valoración racional de la prueba, porque miren, creo que cuando todos empezamos a hablar de valoración racional de la prueba, es como referir a Tarufo o a Ferrayoli, ¿no? Se han convertido en lugares comunes y todo el mundo habla del garantismo penal y todo el mundo habla de la noción epistémica sin entenderlo y sin haber leído a los autores, ¿no? Creo que eso es lo que pasa también cuando hablamos de la valoración racional de la prueba. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de valoración racional de la prueba? Si nosotros tomamos en consideración el objetivo epistémico de la prueba, es decir, desde un punto de vista material, minimizar el número de errores en la determinación de los hechos probados, ¿sí? Es que nosotros, partiendo de la noción ferreriana, digamos que se encuentra en un modelo racional de la epistemología jurídica en el marco de la libre valoración de la prueba, asumimos tres consecuencias importantes. Ojo, si ustedes quieren hablar y centrarse en la valoración racional de la prueba desde este modelo racional de epistemología jurídica, por eso es que esta charla se llama Las herramientas epistémicas. Ahorita vamos a hablar de ellas, solamente me interesa hacer como introducción esto. Es, primer consecuencia importante,
La adscripción a la teoría racionalista de la prueba, ¿qué implica? Uno, la averiguación de la verdad como objetivo institucional del proceso. Por eso yo hago esta distinción entre el derecho penal y el derecho civil y estas concesiones que podemos hacer alejándonos de la verdad, ¿no? Otro más es la verdad como correspondencia. No voy a entrar en estas discusiones filosóficas, quizá ya las vieron, pero ya les dije que es entre las afirmaciones de las partes o las hipótesis y el hecho. Y aquí es lo que me interesa resaltar. La utilización del instrumental de la epistemología general para valorar la prueba y con ello lograr que la decisión tomada corresponda con lo sucedido, entiéndase, la verdad. Por eso es que se llama una noción epistémica de la prueba y que necesitamos justamente estas herramientas que nos da la epistemología eh, general, digámoslo así. Y otro punto que también implica la valoración racional de la prueba, que es aceptar como verdadero un enunciado si y solo si tiene suficientes elementos de juicio a su favor. Esto evidentemente es una visión epistémica. Y además de epistémica, también es una visión objetiva de la prueba. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es un efecto de maximizar la correspondencia, ¿no? Claro, yo solamente acepto un enunciado como verdadero. Fíjense, lo que importan son las hipótesis, no los hechos, por estas características que yo les decía, ¿no? Si tiene suficientes elementos de juicio a su favor. Y tercer característica, que es la adscripción a la racionalidad teleológica. ¿Qué conlleva esta adscripción a la racionalidad teleológica? Conlleva o implica una crítica para la adecuación de medios afines respecto al proceso y sus reglas sobre la prueba. Entonces, cuando hablamos de esta valoración racional de la prueba, discúlpenme que hable tan rápido, pero quiero decir muchas cosas. Si alguien tiene una pregunta, duda, queja, querella, imputación, vinculación, recurso, amparo, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, Europea, Asiática, Africana, Intergaláctica, Interdisciplinaria, Intereuropea, Interperuana, Intermexicana, consulta popular o revocación de mandato, por favor, levante la mano o abra el micrófono, que no tengo ningún problema. Y además siempre hago una prevención. No me gusta que me llamen licenciado, no me gusta que me llamen maestro, no me llame que me gusta que me digan doctor, ni magistrado, ni su señoría, nada de esto, por favor. Siéntanse todos con la confianza de llamarme René, aunque no me guste mi nombre, así me llamo, y por favor háganlo con toda confianza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la valoración racional de la prueba, ¿a qué nos referimos? A la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la forma de valorar racionalmente la prueba? Y además, ¿cómo debe de decidir un órgano de toma de decisión si pretende racionalidad en sus decisiones? ¿De qué hablamos también de lo racional? Recuerden que lo racional es en oposición a lo subjetivo, ¿no? Muy en el sentido que hace la distinción, por ejemplo, en la interpretación jurídica, la escuela genovesa, ¿no? Cuando leemos a Guastini, cuando leemos a Pierluigi Chiassoni, que dicen, es que hay una interpretación como proceso y otra como producto, ¿no? Claro, como proceso es un ámbito meramente interno, pero como producto tiene que pasar por la racionalidad, en donde ¿qué se tiene que lograr? Explicaciones racionales al porqué de la toma de decisión. Y eso es importantísimo en el ámbito de la valoración racional de la prueba. Y además, debemos de partir de la idea que a diferencia de otras ciencias, en el derecho, el grado de confirmación de los enunciados, ¿no? A los que les atribuimos valor de verdad, es probabilístico dadas las limitaciones temporales y normativos de la adquisición, ofrecimiento y valoración de la prueba. De ahí que autores como Tarufo hablaban de una concepción abierta o epistemológica y una cerrada o normativa de la prueba, que es la que nos han enseñado siempre, ¿no? ¿Qué es la prueba? Y además no teníamos ningún punto crítico, porque cuando nos enseñaban de la prueba, ¿qué nos decían? Mira, toma tu código y aprende la definición de prueba y aprende la definición del testimonio, de la pericial. Y eso era una concepción meramente normativa, no abierta o epistémica. Creo que eso es lo que le debemos de atribuir como genialidad a Tarufo. Tarufo dijo, a ver, hay otras maneras de ver la prueba, más amplias y con la búsqueda de la verdad como objetivo. ¿Por qué? Porque hay otros elementos científicos, epistémicos, vamos a llamarles, que nos permiten verificar el grado de corroboración de un elemento probatorio respecto a un hecho. Oye, si tenemos un testimonio, ¿por qué muy al estilo del
del código de Hammurabi, vamos a decir que cuando tengas dudas sobre un hecho, si me llevas dos testigos, le creo a estos dos testigos. Todavía esto era práctica jurídica de los que hemos sido fiscales o ministerios públicos hace 15 años. ¿Qué hacíamos? La prueba de la preexistencia y falta posterior de una cosa, ¿no? En un robo, por ejemplo. Ah, tráeme cuando no tengas documentos para acreditar la propiedad, tráeme dos testigos que me hablen igual y si esos dos testigos me refieren todo igual, les voy a creer. Oigan, esto viene desde el código de Hammurabi. Claro, llega Tarufo y dice, a ver, si tenemos la psicología como una herramienta de análisis, ¿no? De la intersubjetividad del propio lenguaje y de la expresión o comunicación de lo que apreciamos las personas, ¿por qué no utilizamos la psicología para evaluar un testigo? En vez de inventarnos figuras de carácter normativo o cerrado que nos llevan a tratar de justificar nuestra toma de decisiones con un rigorismo meramente normativo de si me traes dos testigos que me dicen lo mismo, lo hacemos. Y era nuestra práctica jurídica. Y cuando hacíamos las consignaciones, los fiscales o ministerios públicos, ¿no? Las judicializaciones que ahora se conocen. Los testigos refirieron de la misma manera a los hechos, por lo tanto se le dota de credibilidad. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿O qué nos decía que era cierto? Pues nada, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar a esto, ¿no? Ahora, institucionalmente, la prueba jurídica tiene varias características. Dentro de las características que tiene la prueba, y que esto lo empata con la valoración racional de la prueba, es que la averiguación de la verdad es un objetivo fundamental de la actividad probatoria. ¿De qué va a depender el éxito en un proceso? De que las proposiciones sobre los hechos que se declaran probadas sean verdaderas. Que quizá muchos de los profesores de aquí se los dijeron, ¿no? Cuando yo digo que la nieve es blanca es porque es blanca en realidad, ¿no? Que claro, esto lo retomamos todos de los libros de Ferrer y de Tarufo, que es un ejemplo muy recurrido por ellos y por muchos profesores que escriben de eso, ¿no? Ahora, estas proposiciones que se declararán probadas y que por lo tanto se tendrán por verdaderas, se encuentran también con limitaciones al análisis epistémico general, ¿no? O que también se pueden llamar sacrificios epistémicos. Porque a diferencia de otras metodologías en donde no tenemos un límite, ¿no? Perdón, en donde no hay límites, en el derecho sí tenemos límites, ¿no? ¿Qué tipo de límites o sacrificios epistémicos encontramos en el derecho? La celeridad y la continuidad en el proceso, los límites a la admisibilidad probatoria establecidos en los códigos procesales, por supuesto, porque si nosotros, como hacen algunos autores, quieren equiparar epistémicamente, por ejemplo, el derecho a la medicina, nos encontramos con otro, por ejemplo, nosotros nos enfermamos y también es búsqueda de la verdad, ¿eh? El que un médico diga cuál es la enfermedad que tenemos y cuál es el remedio, es también una noción procesal en realidad que busca la verdad. Cuando nosotros nos sentimos enfermos y vamos con un médico, incluso los médicos también manejan estándares para evaluarnos. Cuando vamos con un médico, y en cualquier país, yo lamentablemente cada que salgo a algún lado siempre me enfermo, así que conozco médicos de todos lados, ¿no? Vas con un médico y te dice, dígame cuáles son sus síntomas y les decimos, nos verifican los latidos, los oídos, los ojos, la nariz, ¿no? Nos dan los golpecitos en la espalda y nos dicen, mire, al parecer usted tiene esto y esto, tome tal medicamento. Si el medicamento no surte efecto terminando el tratamiento, entonces vuelve conmigo para ver qué hacemos. ¿Y qué pasa? Es un estándar bajísimo, porque ¿en qué se está basando? En la información indiciaria que le estamos dando para tratar de dar con la respuesta de qué es lo que tenemos, ¿no? Pero que deja abierta la posibilidad de aumentar el estándar. Porque claro, pasan los 5 días de medicamento y seguimos igual, vamos con el médico de nueva cuenta y ¿qué nos dice el médico? No, tenemos que mandar a hacer análisis o estudios para determinar exactamente qué es lo que tienes. ¿Qué quiere decir? Eleva el estándar. Pero oigan, ¿cuál es el límite temporal, por ejemplo, que tiene un médico para esto? Hasta que muera el cliente. Uy, qué pena, murió y nunca supe qué tenía. Bueno, en fin, así es la profesión médica. En el derecho, ¿sí? Tenemos límites o sacrificios epistémicos. No podemos prolongarlo, ¿no? Más allá
de los plazos o los términos que nos dan los procesos de cuánto debe de durar un proceso y cuánto debe de durar una investigación. Tenemos, digamos, plazos de ofrecimiento de prueba con cierta temporalidad y esos son sacrificios epistémicos, porque el derecho lo que acepta es, o lo que establece el derecho es, sí me interesa la verdad, pero también hay otros valores o intereses que debo de tutelar, más importantes que la misma verdad. Porque claro, si no fijamos este límite epistémico, incluso la tortura la podríamos aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque la tortura nos podría llevar, lo digo entrecomillado, al conocimiento de la verdad, pero esto involucra la lesión a la dignidad de las personas, a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, que el Estado no está dispuesto a sacrificar. Y entonces hay valores que importan más que estos mismos, ¿no? Otra característica más de la prueba jurídica en el proceso es que normalmente se buscan determinar hechos individuales irrepetibles, como yo ya les decía, y que a partir de ello, aunque nos llevaría a discusiones, creo, más profundas que no vamos a tener ahora, se pueden determinar como hechos pasados. ¿Y por qué yo digo que normalmente? ¿No? Porque claro, hay materias como la materia civil que se llega a determinar judicialmente la concurrencia de hechos presentes que permiten adelantar también con una alta probabilidad la concurrencia de hechos futuros o de consecuencias futuras, ¿no? Claro, esto nos llevaría o nos puede resultar una respuesta fácil, que en el caso de los asuntos de relevancia penal y dado el principio de hecho, es decir, que debe de existir un hecho que se puede incardinar en un tipo concreto, que nos sirve como imputación, vinculación y juicio, digamos en términos del Código Mexicano, ¿no? Sin embargo, bueno, no resulta tan sencillo en materia penal de afirmar esto de los hechos futuros, dado que la naturaleza de la reparación del daño, por ejemplo, en materia penal, puede incluir el lucro cesante, que es una cuestión futura, y el daño moral también, ¿no? Y claro, también entonces tenemos que aceptar que en materia penal también hay hechos futuros que tenemos que valorar, ¿no? Ahora, si nosotros partimos de un sistema que otorga confianza en la toma de decisiones a los, ¿no? A los jueces, la valoración racional de la prueba, incardinado en un modelo libre, no libertino, que es muy distinto. Hay que hablar de un sistema libre, no libertino, ¿sí? De valoración de la prueba, resulta, creo, desde mi perspectiva, ser el más adecuado para el logro de la justicia y los objetivos institucionales de la prueba. Dentro de estas características o las vertientes que ha tenido la libre valoración de la prueba, podemos encontrar dos vertientes de acuerdo a lo que nos informa Jordi Ferrer. Una, que es la denominada persuasiva o una visión o vertiente persuasiva. ¿Y cuáles son las características primordiales de la versión persuasiva? La íntima convicción o creencia del juez como parámetro de decisión, ¿no? Lo cual ya hasta el cansancio nos hemos cansado de criticar, de decir, no, 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 no se busca la creencia del juez, ¿no? O la convicción del juez como parámetro de la toma de decisión. Y aquí viene uno de los puntos que yo he criticado de la escuela Gironi, ¿no? Que se dice y se insiste mucho que no podemos hablar de la convicción, ¿no? La búsqueda de la convicción, porque al hablar de convicción o utilizar la palabra convicción, nos estamos metiendo en terrenos subjetivos, ¿no? Son terrenos subjetivos porque cómo puedes decir o cómo puedes fijar, digamos, objetivamente el convencimiento de una persona. Miren, aquí hay una de las cuestiones que a mí me parece que se han complicado de más cuando podemos encontrar soluciones muy fáciles, ¿eh? A ver, yo tan solo les digo, en México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 459, establece que una persona para ser condenada, o para el tribunal, para condenar a una persona, debe de haber llegado a la convicción de culpabilidad de esa persona. Oigan, el mismo código habla de convicción. Yo necesito aplicar el código como órgano de toma de decisión. Yo no puedo decir, voy a inaplicar el artículo 459 porque la escuela Gironi dice que no podemos decir convicción. No, creo que hay maneras de solucionarlo más fácil. ¿Cuál es mi solución? A ver, una de las cuestiones en la interpretación del derecho es una de las escuelas
es la analítica o la lingüística, ¿no? Es decir, el uso del lenguaje que nos ayuda a interpretar los textos normativos para identificar normas. Y dentro de esa vertiente, encontramos que, bueno, al tratarse de reglas de lenguaje, también utilizamos la lingüística para solventar los problemas interpretativos, ¿cierto? Y aquí nos encontramos con un problema interpretativo. ¿Qué contenido le damos a la palabra convicción? Oigan, yo creo que se puede solucionar haciendo lo que en la lingüística se llama convenciones lingüísticas. ¿Qué es una convención lingüística? Un acuerdo, ¿sí? Entre un intérprete y su argumentación y los interesados en un posible conflicto interpretativo y argumentativo que se llaman convenciones lingüísticas. Es decir, qué contenido le vamos a dar a cierta palabra, a cierta referencia en el contexto de discusión que estamos teniendo. Oigan, no sería muy fácil generar convenciones lingüísticas que se pueden generar incluso vía tesis, o vía jurisprudencial. Una convención lingüística que cuando el código refiere a la convicción para poder condenar a alguien, se entenderá que por convicción debemos entender que se trata de que hay suficientes elementos de prueba que corroboren la imputación. Creo que con eso nos podríamos quitar la gran discusión que sobre la palabra convicción estamos teniendo. Porque si todo partimos de esa convención lingüística, creo que podríamos dar una buena solución y no perdernos, estoy hablando desde el punto de vista práctico, y no perdernos en esas discusiones. Es que hablas de convicción y eso es un... Sí, pero si generamos la convención lingüística en los términos que yo lo propongo, entonces creo que podríamos dar una buena respuesta y sobre todo de carácter práctico. Otra característica de esta vertiente persuasiva es la versión fuerte de la inmediación, ¿no? Que se deja al juez de conocimiento la valoración de la prueba, ¿no? La versión fuerte de la inmediación, incluso yo comparto esto con el querido Jordi Ferrer, ¿no? O lo que pretende la versión fuerte de la inmediación es que solamente puede valorar la prueba quien estuvo al momento de su desahogo. Ujú. Esto es un error, ¿no? Porque si no, imagínense, quitaríamos sin sentido segunda instancia también, ¿no? Si segunda instancia no estuvo presente en el desahogo de la prueba, no puede valorar. Tendrían que desaparecer los recursos, ¿no? Porque ¿cómo lo hacemos? Es imposible. De hecho, el Código Nacional Mexicano contenía ese error en el articulado creo que era el artículo 268, fracción segunda, de que no podían entrar segunda instancia en cuestiones de valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque asumía una versión fuerte de la inmediación. Y se ha confundido la inmediación con un método de valoración probatoria, y no es así. Lo que tenemos que asumir es la versión débil de la inmediación. Y esta versión débil de la inmediación, ¿qué dice? A ver, ¿la inmediación para qué sirve? Para que los jueces, ¿sí? Hagan uso de sus facultades probatorias mínimas en el proceso. En materia penal, ¿cuál es una de ellas? ¿No? Dependerá de cada ordenamiento en particular, pero al menos en México, ¿cuál es la facultad probatoria mínima que tienen los jueces? Las preguntas aclaratorias. Para eso sirve la inmediación en realidad, ¿no? Otra más es la motivación superflua de los hechos, ¿no? Esta versión o esta visión persuasiva no exige una motivación o una alta motivación. ¿Por qué? Pues claro, si lo que interesa es que estés convencido, basta con que digas me convencieron. Y con eso bastaría, no tendríamos que hacer nada más. Y además, y como les decía, porque esto va ligado con la versión fuerte de la inmediación, el sistema de recursos en los códigos procesales limita la revisión de los hechos en instancias superiores, ¿no? Algunos países, por ejemplo, como Italia, han resuelto el problema. ¿Qué han dicho? Si tenemos que ver cuestión de valoración de la prueba, ¿no? Hay un artículo que acabo de escribir sobre la condena del antes absuelto, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas en materia probatoria, ¿no? Va a salir, creo, este libro está por salir en un par de semanas aquí en México con la editorial Tirán. Claro, ¿qué puede hacer segunda instancia para absolver a un condenado si no estuvo presente en la valoración de la prueba y asumimos el concepto fuerte de la inmediación? Estarían teniendo por probado algo que no les consta porque ellos no estaban durante el desahogo de la prueba y por lo tanto no lo podrían valorar. Italia lo resolvió. ¿Italia qué dijo?
Cuando se trate de este tipo de casos, de este tipo de cuestiones, lo que hay que hacer entonces es darle facultades probatorias a segunda instancia. Y en Italia, segunda instancia puede ordenar prueba en este tipo de casos. Y la otra vertiente, que es la denominada racionalista. Ujú. ¿Y cuáles son las principales características de esta racionalista? La valoración de la prueba se lleva a cabo corroborando y refutando hipótesis, como ya lo decíamos. La versión débil de la inmediación, que también ya les adelantaba en qué consiste. Una alta exigencia de motivación, que quiere decir no solamente explicar el resultado, sino la justificación de la decisión sobre los hechos. ¿Mm? ¿Cómo justifico la decisión sobre los hechos? ¿Cuál fue el sistema que yo utilicé o cuál fue el sistema que apliqué para generar inferencias y que estos me llevaran a tener por probados hechos? Y además, el sistema de recursos que permite el control sobre la decisión. Y claro, con esto nosotros nos recorremos, ¿no? Los tres momentos sobre la prueba de los que habla Ferrer. O sea, todo esto permea en los tres momentos. Primer momento del que nos habla Jordi Ferrer sobre la prueba en su trilogía, ¿no? La formación del conjunto de los elementos de juicio. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo formamos el conjunto de elementos de juicio o cómo lo conformamos? Pues incorporando el mayor número de pruebas relevantes, ¿no? Claro, una prueba es relevante cuando tiene que ver con los hechos a probar, ¿no? Ese es el criterio básico, fundamental. De hecho, el Código Nacional Mexicano, por ejemplo, habla de idoneidad y pertinencia de la prueba. No me gustan esas palabras. Yo siempre he dicho, tenemos que pensar en estos criterios, ¿no? En términos tarufianos, relevancia y admisibilidad. Es relevante la prueba que tenga que ver con los hechos a probar. Y es admisible aquella que haya sido obtenida sin vulnerar los derechos humanos fundamentales, la dignidad de las personas y las reglas procedimentales. Entonces, un criterio esencial en la conformación de los elementos de juicio es la relevancia. ¿Por qué? Porque con esta relevancia se garantiza la mejor probabilidad de que los enunciados probatorios que se tengan por corroborados correspondan con la verdad. Uh-huh. Entendiendo, como yo les decía hace rato, si bien la verdad es un objetivo esencial del proceso, no es el único objetivo que tenemos. Hay otros fines que también se pretenden tutelar en el proceso y que además limitan la incorporación de prueba en el mismo, ¿no? Y bueno, la admisibilidad que les decía que tiene que ver con la no violación a derechos humanos fundamentales, la dignidad de las personas, ¿no? Y claro, cada código procesal va generando reglas de admisibilidad o no admisibilidad, ¿no? Depende de cada uno de ellos. El siguiente momento de la prueba, dice Ferrer, es la valoración de la prueba. Es decir, una vez conformados los elementos de juicio, estos tienen que ser valorados, perdón, no analizados, valorados individualmente y en su conjunto para determinar lo sucedido. Porque ¿para qué nos sirve el momento de la valoración? El momento de la valoración nos sirve para determinar el grado de corroboración, ¿no? Que este conjunto de elementos de juicio aporte a cada una de las hipótesis fácticas que están en conflicto, que es en realidad el objetivo que tenemos. Y claro, lo que tenemos que hacer es hacernos de instrumentos o de elementos que nos generen una preferencia racional de una hipótesis sobre otra. Y aquí es donde entramos a los terrenos de la probabilidad, que ya les decía yo al inicio de esta sesión. Entendiendo y siguiendo para esto a Hume, que no hay argumentos que preserven el valor de verdad. Por eso es que les decía, no hablamos de la verdad como con un absoluto, sino como un acercamiento probabilístico de una hipótesis sobre otras. Así tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, respecto a la metodología de la valoración de la prueba, la distinción que yo considero útil, ¿no? Es entre probabilidad de eventos o sucesos, ¿no? La cual se encarga, por ejemplo, de medir la frecuencia en la que un evento se produce ante un infinito de acontecimientos que nos lleva a generar
o a realizar generalizaciones y la probabilidad de proposiciones, que miden el grado de probabilidad que de una proposición sea verdadera de acuerdo a nuestro grado de conocimiento del mundo, ¿no? Y sobre esto, digamos, hay muchos desarrollos. Creo que de esto quizá les habló Gabriel Righetti, porque él es un experto en estos temas de la probabilidad de eventos y probabilidad de proposiciones. Y bueno, pues a esto nos lleva la valoración de la prueba. Ahora, como yo les decía, hay dos formas o tipos de valoración. Una valoración de carácter individual y otra valoración en conjunto. Las cuales, digamos, de manera complementaria, lo que lograrían o a lo que nos llevarían sería auxiliar en determinar una hipótesis como prueba. ¿Qué implica la valoración individual de la prueba, mis queridos amigos y amigas? Tiene por objeto determinar el grado de fiabilidad que tenga cada una, por eso es individual, de las pruebas aportadas al proceso. Es decir, lo que tenemos que hacer en la valoración individual es un análisis, ajá, de cada una de estas pruebas vista desde el punto de vista particular. Es decir, cuáles son las características que debo de exigir a la pericial, cuáles son las características que debo de exigirle a la testimonial. Y esto nos llevaría a verificar, considero, si de acuerdo a las características de cada una de estas pruebas nos proporcionan información relevante y fiable para servirnos de apoyo en la determinación de los hechos probados. Ahora, tenemos que distinguir entonces esta valoración individual, que es sobre las características particulares del elemento de prueba, a la valoración en conjunto. ¿Por qué? Porque la valoración en conjunto nos lleva a la toma de decisión sobre el estándar previsto y la motivación de la decisión sobre los hechos. Es decir, ¿se cumple el estándar con todo el cúmulo de pruebas que tenemos, sí o no? Ya sabemos que son relevantes y que nos pueden aportar información útil. Ahora ¿esto nos permite llegar al estándar previsto? Los estándares ya los vieron, no me voy a meter en el tema de los estándares, lo dejo ahí como un tema de suficiencia probatoria, ¿no? Y también, pues, la motivación de la decisión sobre los hechos. ¿Por qué? Porque la valoración en conjunto, derivado de esas inferencias que genero a partir de estas pruebas que considero relevantes, me permite hacer afirmaciones sobre qué hecho es el que probabilísticamente tiene mayor acierto o corroboración. Ahora, estas valoraciones, entro ahora al tema de las herramientas epistémicas para poder incardinar en la racionalidad la valoración de la prueba, mis queridos amigos y amigas. Nos debemos apoyar en las herramientas o instrumentos epistémicos. Al menos hay tres que todos conocen. Ahorita que yo se la refiera, entonces, oye, René, pero eso, ¿qué de nuevo? Si todos la conocemos y es más, en nuestro trabajo diario siempre la referimos. Sí, el problema es que hay un mal entendimiento de estas herramientas epistémicas. ¿Y cuáles son? La lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Esas son las herramientas epistémicas de valoración que nosotros tenemos. René, ¿y qué es lo nuevo de este discurso? ¿Qué es lo nuevo que tú nos vienes a ofrecer? Sí, lo que yo les vengo a ofrecer, mis queridos amigos y amigas, es el reentendimiento, revalorización y dejar de lado la vulgarización de estos tres conceptos. ¿Por qué? Porque, ojo, ¿cómo estamos utilizando en el discurso la lógica? La lógica la hemos vulgarizado, ¿por qué? Y esto, ¿saben de dónde viene? Justamente estaba leyendo yo un libro hoy por la tarde cuando estaba pensando en las tonterías que iba a venir a decirles, y veía que esto surge de la escuela de la exégesis o de la jurisprudencia de conceptos, ¿no? En Alemania, ¿no? La exégesis francesa y la jurisprudencia de conceptos en Alemania, porque claro, se tenía o se confundía la lógica con la ontología, ¿no? Y claro, entonces la lógica es lo que a mí me parezca adecuado como forma de solución. Y así utilizamos la palabra lógica, lamentablemente. No incluso en nuestro lenguaje común decimos, me parece lógico. Haciendo una afirmación, cuando decimos, me parece lógico que yo estoy de acuerdo con esa hipótesis o yo estoy de acuerdo con esa idea. Pero esto es vulgarizar la palabra lógica. No sé si suena muy fuerte
la expresión vulgarizar, pero es que en realidad es lo que hacemos. Porque le estamos quitando el valor de herramienta epistémica, porque prácticamente, ¿qué estamos diciendo? Yo voy a incorporar mi sistema de creencias personalísimo en la toma de decisión. Y no, ya lo decía Norberto Bobbio desde los años 60, a finales de los años 60. La lógica de la que tenemos que hablar en el derecho y que aplicamos en el derecho son las reglas de la lógica formal. Porque para lo que nos debe de ayudar la lógica en el derecho, ¿sí? Es para evitar el uso de falacias en nuestros argumentos sobre la prueba. Entonces hay que dejar de vulgarizar la palabra lógica y hay que ponernos a estudiar lógica, mis queridos amigos y amigas, porque la lógica nos ayuda a solventar muchos de los problemas que tenemos. Cuando se plantea un mal argumento, hay que verificar la lógica de él. Oigan, ¿y cuál era el mejor instrumento que nos enseñamos? Yo creo que en todo Latinoamérica nos torturaron leyendo Introducción al Estudio del Derecho de García Maínez, ¿no? ¿Por qué refiero que nos torturaron? Porque es el libro más antipedagógico del mundo. Yo creo que los profesores lo recomendamos, ¿saben para qué? Para lucirnos con los alumnos, y como los alumnos no entienden ese libro y creen que los maestros sí lo entendemos, aunque yo acepto que yo no lo entiendo, ¿no? Es para que digan los alumnos, no, mi profesor debe ser un genio porque entiende a García Maínez. Tanto es que nos lo recomendó. Y cuando García Maínez hablaba de la lógica en el derecho, todos se van a acordar. ¿De qué nos hablaba? Del silogismo, de la aplicación del silogismo, ¿sí o no? Decía, si tú aplicas premisa mayor, premisa menor y conclusión, estás utilizando la lógica en el derecho. Y claro, es una herramienta, sí, pero no lo es todo. ¿Mm? Yo les doy un ejemplo. García Maínez nos decía en su libro, en el ejemplo del silogismo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Cierto? Ese era el ejemplo que nos daba García Maínez en su libro. Ahí corresponde la verdad de las hipótesis con la de la conclusión, sí, sí corresponde. Pero nos garantiza el uso del silogismo o de estos elementos del silogismo, la verdad de la conclusión, no necesariamente. Yo no sé si en sus países respectivos, ¿no? Han escuchado hablar o utilizan la expresión la inmortalidad del cangrejo. Aquí en México, cuando alguien de pronto se queda pensando, ¿no? Estamos en una reunión o en la clase, lamentablemente muy pocos tienen las cámaras prendidas y no los puedo ver, pero, oye, ¿y qué estará pensando René que está mirando al cielo? Y aquí utilizamos la expresión, está pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Como para decir, no. Esto viene de un proceso silogístico, mis pequeños saltamontes. ¿Por qué? Porque viene, todos los hombres son mortales. El cangrejo no es un hombre. Por lo tanto, el cangrejo es inmortal. Estoy utilizando premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Pero corresponde a la verdad o a la realidad la conclusión? No. Entonces, aquí entra la lógica en el juego. Y la lógica nos enseña que para poder hacer categorías lógicas, tenemos los axiomas o entes superiores, en donde si podemos incluir dos elementos en un ente superior, podríamos solucionar el problema lógico que está surgiendo. Oigan, podríamos categorizar al hombre en términos genéricos y al cangrejo en un axioma o ente superior. Sí, ambos son seres vivos, ¿cierto? Entonces podríamos cambiar una de las hipótesis con el uso de la lógica. Vean qué padre es esto. Dice, todos los seres vivos son mortales. El cangrejo es un ser vivo, por lo tanto el cangrejo es mortal. ¿Ya lo solucionamos? Sí. ¿Utilizamos las herramientas de la lógica? Sí. Yo les recomiendo dos libros sobre lógica que a mí me encantan, que son una delicia, a los que, por ejemplo, como en mi caso, jamás llevamos lógica en toda nuestra formación, hasta ya los grados superiores, nos empezamos a pegar con la pared porque nos hablan de lógica y no, yo nunca llevé lógica en ningún momento. Yo les recomiendo el libro de Copy y Cohen, Introducción a la Lógica, que además es un súper libro. ¿Por qué? Porque tiene ejemplos. Entonces uno puede estar leyendo el capítulo, hacer los ejemplos y estar regresando, yendo. Es un gran libro. Y hay otro que se llama de Eugenia Cheng, una profesora de lógica en la Universidad de Artes de Chicago, que se llama El uso de la lógica en un mundo ilógico.
Aquellos que quieran adentrarse en el uso de la lógica y evidentemente en el uso de la lógica en el derecho, les recomiendo mucho estos dos libros. Si me permite, mi querido amigo Luis, le mandaré el libro de Copy Cohen en PDF para que se los haga llegar ahí vía la plataforma o eso para que lo tengan y no se desgasten buscándolo, ¿no? Excelente. Gracias, gracias, Luis. Entonces, ahí lo podemos tener, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la lógica y hay que dejar de vulgarizar la palabra. Segundo, las máximas de la experiencia. Esto, miren, hay dos palabras en el ámbito normativo a las que yo les tengo miedo, repulsión, y miren, les voy a ser sincero, estas dos palabras son ponderación y máximas de la experiencia. Cuando yo escucho que un operador jurídico dice, haciendo una ponderación, o dice, de acuerdo a las máximas de la experiencia, mire, yo cierro los ojos y espero el golpe y digo, aquí viene una estupidez, ¿no? Nos hemos convertido en ponderólogos y maximalistas, o no sé cómo llamarlo, y nos parece la mejor solución o la solución más rápida cuando no sabemos qué decir. Ujú. Ojo, las máximas de la experiencia, mis queridos amigos y amigas, son conocimientos epistémicos generales. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es un conocimiento que cualquier persona, por el simple hecho de ser persona, puede tener. Todos ustedes saben que si yo pongo la mano o cualquiera de nosotros pone la mano en el fuego después de ciertos segundos, ¿qué vamos a hacer? La vamos a retirar instintivamente, ¿cierto? ¿Requerimos algún tipo de conocimiento especial para poder hacer esa afirmación? No, no necesitamos, no necesitamos hacer o ser científicos para hacer esa afirmación, ¿no? Entonces, hay que entender esto. Las máximas de la experiencia son conocimientos epistémicos generales. ¿Y qué es lo importante de esto? Que son generales porque no implican el conocimiento privado de una persona o de un órgano de toma de decisión, ¿eh? Como muchas veces se ha malentendido en el ámbito jurisdiccional. Porque cuando los jueces decimos, de acuerdo a las máximas de la experiencia, es de acuerdo a mi experiencia o a lo que yo considero. No, son reglas epistémicas generales que cualquier persona puede tener. ¿Mm? Les doy dos casos, dos ejemplos. Los dos se tratan de violación, ¿no? Una, que es un caso en donde en un juicio, el perito de la fiscalía, esto sucedió en un lugar de La Mancha del cual no quiero recordar el nombre, ¿no? Pero, asunto de violación, el perito de la fiscalía dice, no puedo determinar que haya habido violación de acuerdo a los datos que me fueron aportados y con los que yo cuento. Oigan, aquí, con una alta probabilidad rayana en la certeza, como diría el querido profesor Klaus Roxin, ¿cuál sería el resultado de ese juicio? La absolución, ¿no? Si el perito de la fiscalía nos está diciendo que no puede determinar que haya habido violación, en un asunto de violación, evidentemente no. Bueno, este tribunal acertó a decir que de acuerdo con las máximas de la experiencia, junto con la denuncia de la víctima, y lo voy a decir así porque ellos lo refirieron así, aunque modernamente ya no se le llama así, y que de acuerdo a las máximas de la experiencia existe lo que se llama el himen complaciente, ojo, ¿sí? Condenaban. Esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque utilizaron las máximas de la experiencia, sus máximas de la experiencia, ¿no? Como regla para toma de decisión. Pero eso no es una máxima de la experiencia, es tu propio sistema de creencias, el que involucraste para la toma de decisión, ¿cierto? Porque claro, a mí cuando me contaron el caso, yo le decía a mi amigo, oye, tan fácil, hay que hacerle dos preguntas de carácter epistémico a los jueces. Uno, ¿de acuerdo a las máximas de la experiencia de quién? Evidentemente el tribunal diría, a nuestras máximas de la experiencia. Siguiente pregunta, ¿entonces ustedes son de ANO o de IMEN complaciente? ¿Cómo incorpora esa información? Además, esa es información médica, es información pericial. Para poder decir que la víctima tenía, como ellos lo refirieron, himen complaciente, se requiere de una pericial, no una mera afirmación de parte porque lo creen. Y esto también, insisto, pues es la vulgarización de estas herramientas epistémicas. Bueno, los amigos de Perú, pues no les tengo que decir el caso de la tanga roja, ¿no?
O sea, una máxima de la experiencia de que si utilizas tanga roja, accedes a la vulneración de tu indemnidad sexual porque esas son claves para llamarse entre personas que están en la calle o bebidas o lo que sea. Ah, claro, ahí sería, bueno, pues, discúlpenme jueces, pero a ver, verifiquen qué se pusieron hoy, porque entonces cuídense ahorita saliendo, ¿no? O yo tiré todas mis tangas rojas, ¿no? Porque, pues, claro, esas máximas, no me van a aplicar esas máximas de la experiencia. ¿Sí? Esto es, mis queridos amigos, vulgarizar estas herramientas epistémicas. Permítanme que alguien escribió en el chat y voy a, o no sé si al final lo hacemos, Lucho, como ustedes, Al final, si te parece mejor para no interrumpirte y... vale, vale, perfecto. Entonces sigo con esto. Hay una ligera línea entre las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, por supuesto, ¿no? Porque cuando requerimos un conocimiento científico, dejan de ser máximas de la experiencia. Yo les doy un ejemplo. ¿Ven lo que, alcanzan a ver lo que tengo en la mano? Los cuatro que tienen cámaras. Martina, saludos, mi amiga. Sí, sí, maneja con cuidado, querida amiga, por favor. Ay, la jueza Norma Sandra, saludos también, que son de mi pueblo. Este, compartimos los sufrimientos jurisdiccionales, ¿no? Y vean lo que tengo en la mano, ¿sale? No lo pierdan de vista. Cayó, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, observaron que cayó. La explicación de esto, mis queridos amigos, de acuerdo a las máximas de la experiencia, es que el demonio, con su infinito poder, Lucifer, con su infinito poder demoníaco, atrajo este objeto hacia el piso. ¿Por qué? Porque lo quiere chupar, lo quiere chupar. Porque es una máxima de la experiencia. No sé si se acuerdan que cuando éramos niños, esto creo que sí es muy común en Latinoamérica, que íbamos con una paleta o un dulce o algo y se nos caía al suelo y estábamos con la tía, con la abuelita, lo íbamos a recoger para volvérnoslo a comer y que nos decían, no, 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 ya no te lo comas porque se lo chupó el diablo. Es la máxima de la experiencia. Tanto es que algunos me lo están confirmando así con sus caritas. Oigan, ¿por qué se están riendo de mi hipótesis? Porque no le están dotando de ninguna verdad o veracidad, ¿no? O contenido de verdad. Ay, René, tan serio que te veías y resultaste un, ¿no? Oigan, pero todos están de acuerdo en que las abuelitas y las tías no lo decían, ¿verdad? Ya se lo chupó el diablo. Pero sabemos que esa no es la respuesta. La respuesta es, no les voy a dar el uso de la voz porque con esto perdemos tiempo y yo ya estoy corriendo con el tiempo. Pero ¿qué sería? Si yo les pregunto, me dirían la gravedad, ¿no? Es la ley de gravedad. Y si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿me podrías explicar la segunda ley de Newton desde el punto de vista físico-científico? Me van a decir, no. Entonces, ¿por qué afirmas que todo lo que sube tiene que bajar o que fue la ley de gravedad? Porque es una máxima de la experiencia. No necesito conocimientos especiales para saber que de acuerdo a la atmósfera en la que nos encontramos en el planeta Tierra, porque puede ser distinto en otra, ¿no? En la Luna, por ejemplo, claro, ciertos elementos con cierta densidad, peso, pues caen, ¿no? ¿Por qué? Por la gravedad que se ejerce. Y esto es una máxima de la experiencia. Ah, si yo quiero probar lo que es la ley de gravedad, cómo surte sus efectos en un objeto de tal peso, bla, 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 eso ya se convertiría en científico, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no hay que vulgarizar las máximas de la experiencia tampoco. Ya vieron, ya desmitificamos dos que estamos utilizando en el argot jurídico y todavía de manera vulgar. Lógica. Resulta lógico para este tribunal decidir. No, 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 no. Esa no es la lógica. ¿No? O de acuerdo a las máximas de la experiencia. Bueno, miren, de verdad, lo digo y con todo respeto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado juezas o jueces por todos lados, ¿no? Incluso hasta formados en el mismísimo Girona, que se inventan cualquier máxima de la experiencia y cualquier regla lo estúpidamente absurdo, ¿eh? Por eso hay que conocer y hay que ir definiendo estas cuestiones que son importantes para nuestra práctica. ¿Sí? Para nuestra práctica. ¿Por qué? Porque homologamos criterios y de eso se trata. No quiere decir que tengas que resolver todos los casos igual, pero que tengas
una base argumentativa, una base interpretativa común, ¿sí? Que nos lleve a una mejor toma de decisiones. Y la tercera herramienta epistémica, ¿cuál es? Los conocimientos científicos, ¿no? Quizá ya les hablaron dentro de este magnífico curso de las reglas Daubert o los criterios Daubert, ¿no? Quizá mi querido Alberto Arocena les habló de eso, o bueno, no sé quién. Pero los criterios Daubert, no me voy a cerrar con los criterios Daubert, partimos de que ya son admitidos o al menos se están utilizando para generar nuevos criterios, nuevas posiciones, pero una cuestión bien importante y bien interesante. Cuando nosotros, ¿cómo podemos evitar utilizar junk science, ¿no? O sea, o ciencia basura en nuestros argumentos. Oye, ¿qué me dice que una pericial es adecuada para darle un valor suficiente y que me permita decir que una hipótesis está probada? ¿Bastará con tener una persona con una bata y bien peinado? Ah, se ve muy profesional el perito, ¿no? Habló muy bien y además me dijo muchas palabras que yo desconozco, así que creo que sabe más que yo. Eso es un sesgo que tenemos, ¿no? Es un sesgo cognitivo, que cuando las personas nos hablan de manera distinta a como nosotros estamos o que no entendemos, creemos que sabe más o que nos está diciendo la verdad. Esto es un sesgo que tenemos tremendo. No hay que caer en esos juegos. ¿De qué se trata? Hay tres cuestiones, ¿sí? Con esto voy cerrando y abrimos el periodo de preguntas y respuestas, mis queridos amigos y amigas. Es, hay tres elementos básicos que nos pueden ayudar a delimitar lo que es una pericial válida para incorporarla como información en nuestra valoración probatoria de la que no es. Primer elemento, ¿quién es el que me informa? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las credenciales del que me están presentando como experto? ¿Hace cuánto estudió? ¿Qué estudió? ¿Tiene que ver lo que estudió con la ciencia sobre la que está peritando? ¿Sí o no? Porque ¿qué criterio se ha dado? Yo no lo comparto y lo he escrito en muchos libros, ¿no? Yo no comparto dos cuestiones respecto a las periciales. Una, que se le ha llamado la pericial por afinidad o el perito por afinidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué me refiero con la pericial o el perito por afinidad? Son aquellos que, oye, es que yo no estudié química, yo estudié biología, pero fíjate que uno de los semestres que yo estudié biología nos dieron la clase de química. Entonces, como llevé dentro de mis estudios química, me puedes validar el conocimiento de química que yo te venga a aportar. Eso está pasando mucho en Latinoamérica, ¿eh? Ah, bueno, pues es que dentro de su tira porque en verdad aquí en México está pasando, es que en su tira de materia sí aparece la materia de química, entonces sí debe de saber algo de química. No, lo que requerimos con periciales son especialistas, no afines. Incluso hay tesis, ¿eh? Hay un libro ahí que se llama Cuatro problemas en torno a la prueba, una propuesta epistémica que escribí con un buen amigo Baldomero Mendoza y yo escribo sobre la pericial, ¿no? Y justamente critico estas periciales por afinidad. No, porque lo que requiere son expertos. Entonces, ¿quién me trae la información? ¿Quién es el que me está informando? Eso es importantísimo. Claro, yo siempre doy el ejemplo. Oigan, si ustedes tuvieran tocamos madera, es solamente un ejemplo, pero que ustedes tuvieran un problema cardíaco y que les dijeran, mira, no está el cardiólogo, pero tenemos aquí a un chico que acaba de salir de la carrera, ya está titulado de medicina y ha acompañado al cardiólogo en aproximadamente 100 operaciones. Así que te sugerimos que le tengas confianza y que te dejes operar por este chico. ¿Lo harían? Bueno, es que esa es la exigencia mínima que tenemos que hacer en materia pericial. Esas son las exigencias. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál es la metodología empleada por este sujeto? Esa metodología es la aceptada por el grupo científico mayoritario y serio, por la comunidad científica experta, le llama la querida Carmen Vázquez. ¿Es aceptada por la comunidad científica experta esa metodología? ¿Sí o no? Oye, es que es una metodología novedosa. Ahí entran los criterios de Aubert. ¿Ya fue sometida a sus pares? ¿Ya fue refutada? ¿Ya fue estudiada por otro grupo de científicos para verificar si sí corresponde o no corresponde? ¿O es un mero invento de este perito? Claro.
Entonces, un punto importantísimo, claro, estamos hablando de la prueba científica. Lo que necesitamos es saber sobre la metodología y que nos informen sobre la metodología para ver si es la adecuada, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de peritos que se ponen creativos y registran en la Oficina de Derechos de Autor su metodología. Oye, el que un perito tenga derechos de autor sobre una metodología, lo digo entrecomillado, pericial, ¿le da validez científica? No. Lo único que nos dice es que se inventó algo y que él cree que encontró respuestas científicas. Pero eso no le da validez científica. Lo que le da validez científica es ser sometida ante los pares, que se haya estudiado, criterio Daubert, que haya sido publicada en revistas científicas de su especialidad. Ah, bueno, eso es lo que le da cientificidad y credibilidad a la metodología que están aplicando. Y tercer punto, y con esto vamos cerrando, ¿no? Es cómo se incorpora al proceso dicha información. Hay reglas procedimentales específicas para incorporar información, hay momentos procedimentales que hay que respetar, así que esto, ¿no? Nos llevaría o nos permitiría, ¿no? Establecer que sí fue debidamente incorporado. Y además, este criterio también corresponde, esto también corresponde, disculpen, al criterio de Jordi Ferrer, ¿no? Bueno, de la incorporación de la prueba en el proceso. Entonces, esas tres herramientas epistémicas, a mí me parece que hay que reentenderlas y redimensionarlas. No, quitarle ese sentido vulgarizante que han tenido estos tres conceptos o estas tres herramientas epistémicas para, para que sean utilizadas, si me permiten decirlo así, en su justa medida en el marco de los procesos y que sean un auxiliar para que dentro de esa probabilidad en el acierto de la toma de decisión nos lleve a tomar una decisión más justa en términos de tarifa, ¿no? Y bueno, pues disculpen lo rápido y todo, pero digamos, quería dejarles estas ideas. Yo siempre he dicho, como cuando era yo muy joven, leí las cartas de Montesquieu y Montesquieu decía, yo siempre digo las ideas o suelto las ideas al público, ¿para qué? Para que alguien con más talento que yo las lleve a buen puerto. Y esa es mi intención. No es un lucimiento académico ni personal, nada, sino dejar estas ideas para que ustedes, todos nosotros las vayamos desarrollando y logremos el objetivo justicia, que creo es el que a todos nos puede, nos puede interesar, digamos, en esos términos. Y bueno, abrimos entonces, no sé cómo lo quieran dirigir, la cuestión de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerles su atención y la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy diciendo mis tonterías. Muchas gracias. Gracias, René. Agradecimientos para usted, profesor René Uribe. Disculpe que le interrumpa, doctor Luis René Alfaro, solamente para dar inicio a las personas que tengan alguna pregunta, alguna duda. No, por favor, levanten la mano para poderle ceder el micrófono y así que tener un orden. Adelante, doctor. Gracias, Anabel. René, más que una pregunta, ¿no? Un poco incorporar un comentario y un poco saber cómo se está esto trabajando en México particularmente. Porque al final, como tú dices, se trivializan ¿no? Las máximas de la experiencia, ¿no? Las reglas técnicas, etcétera, y termina siendo al final conocimiento privado del juez, ¿no? El juez decide qué cosa es lo que para él es una regla de la experiencia, ¿no? Aquí un poco el Tribunal Constitucional, ¿no? y la Corte Suprema, cuando ha decidido cuestiones asociadas a la valoración probatoria, ha marcado el deber en estos casos, primero, de motivar, primero explicar en la decisión en qué consiste la máxima de la experiencia y por qué es una máxima general, ¿no? Y segundo, cómo es que esa máxima aplica en el caso particular, ¿no? Es decir, los controles
se vinculan a las exigencias particulares de motivación cuando el razonamiento probatorio tiene que ver con este relacionamiento con las máximas de la experiencia, las reglas científicas, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Saber cómo es que en efecto se está tratando esto en la experiencia mexicana, ¿no? Segundo, resaltar lo que has dicho, ¿no? Que es la importancia de la lógica, ¿no? Que a veces la pensamos intuitivamente, pero que tiene una importancia trascendental cuando pensamos que en la mayoría de casos las decisiones judiciales tienen que ver con razonamiento probatorio indiciario, ¿no? Donde tienes que ver cómo es que esa inferencia que conecta el hecho base con el hecho conclusión se relaciona o tiene una relación de logicidad con estas reglas de la técnica, de experiencia, etcétera, ¿no? Esto, claro, a veces se da por sentado, se ignora, pero no se desarrolla científicamente y creo que ahí, como tú has dicho, hay una gran falla. Y tercero, y creo que es quizás un poco el incentivo para hacer este tipo de actividades, es, claro, reconocer que la prueba reina, ¿no? La reina probatoria hoy en día es la prueba pericial, sin duda, ¿no? En un mundo tan complejo donde, ¿no? Donde los cursos causales se hacen más difíciles de establecer, donde la relación causa-efecto, esto habló María Elena Lumiento muy bien, ¿no? Son tan difíciles de establecer. Sin duda, la prueba pericial es la prueba predominante, pero es una prueba costosa, ¿no? Porque requiere profesionales, pues, con un nivel de calidad, pues, significativo, ¿no? Claro, porque si no, mantenemos ese escenario que había antes en los sistemas de administración de justicia de nuestros países. Yo recuerdo, no quiero decir los años, porque no quiero que sea usado en mi contra, pero cuando yo trabajaba en el Poder Judicial del Perú, ¿no? Cuando estoy hablando en mis veintes, ¿no? Eh, Era muy usual que en los autos de apertura de proceso, que es, ¿no? Una suerte era el auto judicial que iniciaba el proceso y donde se establecía la actividad probatoria, se ordenaban pericias de tasación y se designaba como perito algún secretario o uno de los asistentes que estaban por ahí, ¿no? Que tenía que ver, por ejemplo, los daños ¿no? Se trataba de un vehículo, ¿no? Motorizado, si habían daños tenía que, ¿no? Valorar el daño a partir de su indagación, ¿no? Y la única experiencia que tenía era simplemente estar o mejor dicho, la única razón de su designación era porque estaba en ese momento, ¿no? Circulando por el órgano jurisdiccional, ¿no? Era todo, ¿no? Entonces, estamos pasando de ese escenario donde el perito era valorado por ser perito, ¿no? O sea, Ujú. por el solo hecho de ser perito y con la autoridad que supuestamente tenía, a un escenario en donde la pericia ya es objeto de un control más profundo, ¿no? Es lo correcto, creo yo. Y sobre esto, también preguntarte, ¿no? Es cómo es que estos controles de cientificidad, ¿no? Están calando ¿no? En la jurisprudencia de México, ¿no? Claro, porque es un país muy grande, ¿no? La regulación es estatal, ¿no? Por lo tanto, los cuerpos, ¿no? Judiciales son, entiendo que distintos y pueden tener particularidades. Entonces, ¿cómo esto que ya tú has mencionado y que hemos estado tratando en este curso también de las reglas Dauber, ¿no? Están impactando o todavía estamos lejos, ¿no? Claro, ojo, no partiendo de la idea de que sea necesariamente útil para nuestros países, porque la importación tampoco es buena en automático, sino en la medida que la experiencia sea útil, sea adaptable y sea, por lo tanto, eh, funcional, yo creo que se pueden utilizar conceptos pues, que vengan de otras experiencias o otros sistemas, ¿no? Pero en automático tampoco creo que se deba asumir todo. Entonces, un poco estas dos preguntas, ¿cómo es la experiencia, ¿no? En cuanto a la primera pregunta era la experiencia jurisprudencial respecto a cómo controlar la utilización, ¿no? De las reglas de la experiencia. Y segundo, cómo es que la jurisprudencia ha introducido o no criterios de control de cientificidad, ¿no? Disculpa que la pregunta ya sea un poco larga, Rafael. No te preocupes. Mira,
Respecto a las máximas de la experiencia, sí tenemos alguna experiencia, y no novedosa, ¿eh? De hace mucho tiempo respecto a cómo se conceptualizan y qué son las máximas de la experiencia. Pero debo de decir que eso dista mucho de la práctica profesional. Porque claro, yo les decía que las máximas de la experiencia es como hablar de la ponderación. Cada quien le da el sentido que quiere y llega al resultado que quiere, ¿no? Entonces, sí ha habido tratamientos, sí ha habido tesis. De hecho, hay tesis, por ejemplo, que hablan de las máximas de la experiencia en materia penal, ¿no? Pero solamente te refiere la existencia de las máximas de la experiencia, pero no te dotan de contenido, te explican qué son, ¿no? Entonces, ahí creo que ahí es donde surge el problema, querido Luis, y creo que el problema es la mala práctica de la utilización de las máximas de la experiencia, ¿no? No podría decirte más, creo que es un problema de mala praxis. Mencionabas tú en el Inter, aunque ya no lo mencionaste al final como pregunta, respecto al uso de la lógica y la prueba indiciaria, ¿no? Bueno, claro, es que la prueba indiciaria es el conjunto de inferencias que nosotros podemos hacer para de hechos conocidos llegar a uno desconocido, ¿no? Que ese, pues, digamos, creo que además es la prueba mayormente utilizada en los contextos judiciales. La prueba indiciaria. Llámale prueba indiciaria, presuncional humana, tiene muchos, muchos nombres. De hecho, justamente ahora uno de mis temas de interés es la presunción, si las presunciones sirven o no sirven, porque claro, además tú diste la respuesta, ¿no? Las presunciones, que son un hecho base, ¿no? Y una consecuencia del hecho base, ¿no? Una teoría normativa en realidad. La presuncional indiciaria, ¿no? La presuncional humana o indiciaria justamente es eso. La presuncional que exige un hecho base y una consecuencia, que esas consecuencias pueden venir desde la recurrencia, ¿no? De fenómenos hasta pues, una presunción legalmente establecida, ¿no? Que es un tema creo que Carmen Vázquez está trabajando sobre eso. En noviembre que tuve el gusto de estar, además te vi, amigo, con mucho gusto, en Lima, en el Congreso Mundial de Derecho Procesal, en un ciclo de conferencias que se armó en la universidad con Carmen y Jordi. Justamente Carmen hablaba de estas cuestiones de presunciones máximas de la experiencia y los criterios delimitadores de cada uno, que es un tema bien importante y al que me uno cuando tú dijiste que se le ha dado poca importancia. Ahora que estoy buscando libros sobre las presunciones, todos los libros que encontré sobre las presunciones son meramente academicistas, ¿no? ¿Qué son las presunciones? ¿De cuál tipo son las presunciones? ¿Cuál es la historia de las presunciones? Pero hacen falta los desarrollos con pretensión de práctica, ¿no? O desde el punto de vista práctico. Y lo que tú decías, los controles periciales en México se ha emitido en los últimos 3 años, 4 años, muchas tesis al respecto, amigo, de cómo se controla la pericial, cómo se debe de valorar la pericial, los controles de cientificidad y credibilidad de las periciales, pero creo que estamos cometiendo, hay dos errores fundamentales. Perdonen que solo marque los errores, pero creo que aprendiendo de los errores podemos llegar a las mejores soluciones, ¿eh? Yo siempre planteo todos mis conflictos, hasta personales, desde los errores y a partir de ahí solución. Entonces, hay dos errores fundamentales. Uno, que se ha, creo que malentendido y popularizado absurdamente el tema de la valoración racional de la prueba, del razonamiento probatorio y la pericial. ¿Por qué? Incluso hay criterios que han salido, uno que me llama la atención y que yo critico en un artículo que acabo de escribir, pues se va a publicar en España, en donde un tribunal mexicano establece que el juez debe de utilizar para valorar el testimonio, la psicología del testimonio, ¿no? Un colegiado, me parece, en Puebla, sacó esta tesis, no sé, Martín, así sí sabrán más que yo de este criterio, pero yo soy pésimo para aprenderme los números de criterios y eso.
Y entonces se dice, bueno, ¿cuáles son las reglas básicas de la psicología del testimonio que el juez debe de utilizar? Pero se perdió de vista, desde mi punto de vista, algo fundamental, que al tratarse de prueba científica, estoy hablando en materia penal, el juez no puede incorporarla de motu propio. Porque dice, es que tú utilizas la psicología del testimonio, juez. ¿Qué me va a decir? Es una de las críticas que hago. ¿Qué me dice que el juez es experto en psicología del testimonio? ¿Que él se considere experto de motu propio? Que diga, ya me leí todos los libros que hay de psicología del testimonio y ya me considero con la solvencia suficiente para incorporarla. No nos permitiría hacer ningún parámetro de carácter científico para evaluar la información que está incorporando el juez. A mí me parece que asumir acríticamente este criterio de yo como juez, como hay una tesis aislada que dice que puedo incorporar las herramientas de la psicología del testimonio, creo que viola el contradictorio y la libertad de prueba de las partes. Además de que no hay manera de que al incorporarlo el juez, las partes puedan refutar la hipótesis del juez de que es experto, de que conoce y la información que incorpora. No estoy de acuerdo en este tipo de criterios. Se están dando mucho desde mi perspectiva en donde los jueces están incorporando información de motu propia, creyéndose experto en áreas periciales. Yo no lo comparto, no estoy de acuerdo y ese es trabajo de las partes, no del juzgado. Y otra, lo que yo le he llamado la burocratización de los servicios periciales en México. Esto salió en un libro que apareció en diciembre en Brasil, un libro de la editorial TOT que se llama Direito Probatorio, que es derivado de las jornadas que cada noviembre se están haciendo en Porto Alegre. Y yo le llamo la burocratización de los servicios periciales ¿a qué? A que los poderes judiciales, al menos los de la República Mexicana o la mayoría de la República Mexicana, nombran peritos oficiales. Y como Marina Gascón dice, todo perito oficial ya lleva un sesgo, ¿no? De confirmación de su información. ¿Por qué? Porque está nombrado por una institución y es un perito oficial. Entonces hay una deferencia de los jueces hacia lo que digan los peritos oficiales, ¿no? Este es un primer problema. El problema de raíz es que el criterio para nombrar peritos, Luis, en México, al menos de los tribunales, en mi tribunal así es, o en el Poder Judicial en el que trabajo hasta hoy, eh, es que solamente tienes que inscribirte para registrarte, presentar tu título y cédula, ¿no? Y con eso basta para ser registrado como perito oficial. Y esto yo le llamo la burocratización de los servicios periciales. ¿Por qué? Porque lo que te da la calidad de experto oficial es un mero trámite burocrático. Nada que implique tus conocimientos, cuando en realidad lo que nos debe de interesar son los conocimientos de estos peritos. El hecho de que tengas un título y cédula quiere decir que tienes las capacidades para poder peritar, no. El hecho de que un poder judicial te registre porque fuiste en tiempo a dejar tus papeles y en algunos casos pagar los derechos correspondientes, ¿te hace un experto? No. Y entonces creo que esta burocratización del conocimiento pericial nos ha llevado a darle deferencia o concederle deferencia a peritos que no la deberían de tener. ¿Mi propuesta cuál es? Mi propuesta ha sido que los poderes judiciales tendrían que hacer, digamos, soñando un poco con lo que podría ser lo mejor, así tómenlo, que sería en el sentido de, primero, lanzo una convocatoria, van en donde va a haber al final exámenes por cada tipo de pericia para los que quieran registrarse como peritos y además un curso introductorio mínimo básico exigido a los que vayan a participar en ese concurso. Y que además los exámenes no los haga de motu propio el director del instituto o el consejero en turno, no. Que se junte un grupo de expertos en cada materia y que hagan un examen básico, guía, que tengan que solventar los candidatos. Y con eso nos evitaríamos la burocratización de los servicios periciales, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Partiendo de lo que dice Marina Gascón, que a los peritos oficiales se les da una deferencia mayor que a los peritos particulares. Entonces, creo que... miren, ya Mar compartió aquí en el chat el registro, yo me imagino que es de psicología del testimonio que estaba criticando. Entonces, ojo, gracias, Martina. Entonces, creo que tenemos que olvidarnos de esta burocratización de los servicios periciales, ponernos un poco más serios en este ámbito, porque
Bueno, México recientemente fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide a México que debe de garantizar la independencia de los servicios periciales. ¿Por qué? Porque dependen de la Fiscalía. Y claro, cuando son dependientes de un ente que tiene una posición institucional, hay una mayor probabilidad de que, de que se adecúan a las exigencias o a las necesidades del ente del que dependen y se tienen que independizar los servicios periciales, ¿no? Creo que esos son parte de los problemas y de las posibles soluciones a esto y no sé, Luis, si con eso te contesté. Gracias, Renita. Perfecto. Sí, sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, no pude escuchar todo porque estaba en juicio, pero lo que sí alcancé a escuchar me gustaría entonces cuestionar o que me pudiera nada más precisar si entonces esas máximas de la experiencia son realmente los hechos públicos o los hechos notorios que regula en México el Código Nacional. Y, o sea, me quedó, quizá porque no escuché todo, no lo tengo tan claro. Yo entendería que entonces se refiere a eso. Y también comentar que los criterios de Dober sí están siendo ya considerados por los tribunales colegiados y por la primera sala en resoluciones para efecto de tamizar la prueba pericial. Entonces ya son criterios que se están aplicando. Y por el otro lado, comentar que hay una resolución respecto de la prueba indiciaria, una resolución de la primera sala, que incluso compartí ya por WhatsApp con usted, doctor, de cómo hay que llevar paso a paso la correcta conformación de la prueba circunstancial o indiciaria y no caer en falsas pruebas circunstanciales en las que nada más se busca cómo acomodar lo que carece de suficiencia probatoria, porque es muy recurrente esa práctica jurisdiccional de tratar de acomodar en la prueba circunstancial aquello para lo que no tengo prueba. Entonces, a mí me parece que esa resolución de la primera sala es muy ilustrativa de cuáles son los elementos realmente que deben satisfacerse para ese tipo de pruebas circunstancial o razonamiento inferencial, como le quieran llamar. Muchas gracias. Sí, sí, claro. Primera cuestión, que es la más fácil de solventar ahora, y ahorita te contesto lo demás. Claro, hay criterios. Lo único que yo decía respecto a los criterios es que me parece que muchos de ellos se han elaborado de manera acrítica, ¿no? Creo que se han hecho para estar a la moda. En realidad, discúlpenme que lo diga así, pero es tratar de estar a la moda, sacar algún criterio de valoración racional de la prueba vía tesis y con eso generar como criterios de autoridad, ¿no? De pronto, ¿no? Por los órganos federales, ¿no? Creo que ha sido así. Además, debemos de decir para los colegas que no son mexicanos, que en México los jueces federales, magistrados, secretarios tuvieron la gran fortuna de tener una capacitación muy intensa con la Escuela de Girona. Entonces, de ahí se explica también que muchos criterios estén con este tipo siguiendo, digamos, la línea de la valoración racional de la prueba, aunque, insisto, de pronto lo hacemos de manera acrítica, ¿no? Entonces, sí, hay multiplicidad de criterios que se pudieran decir, pero mi punto era marcar lo acrítico de estos criterios. Y de la siguiente cuestión, tú nos decías, bueno, las máximas de la experiencia es lo mismo que el hecho notorio, ¿no? No, las máximas de la experiencia no son lo mismo que el hecho notorio, porque el hecho notorio requiere de contextualización, ajá, depende de qué, del lugar en que te encuentres, de muchísimas cuestiones que incluso podrían involucrar cuestiones hasta de carácter personal. Las máximas de la experiencia no. Las máximas de la experiencia son generales, son conocimientos epistémicos generales. Por eso yo les ponía el ejemplo de la gravedad, el ejemplo de poner la mano en el fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho notorio, incluso para nosotros ahorita aquí en Pachuca, sí, sí, es de noche. Hay otro país donde es de día, ¿no? Y no podría invocar, lo puedes invocar como hecho notorio para ti, pero no para otros. Creo que la distinción entre el hecho notorio y las máximas de la experiencia es la generalidad o la particularidad de uno u otros, ¿no? Me refiero a contextualización de los hechos notorios. ¿Por qué?
Me refiero a la contextualización porque depende de las circunstancias particulares de lugar, de tiempo o cualquier otra que pueda modificar tu entendimiento frente a otros. Y las máximas de la experiencia no. Las máximas de la experiencia son conocimientos epistémicos generales que cualquier persona puede tener, No, 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 lo ¿no? que pasa es que no es lo mismo los hechos públicos que los hechos notorios. Es que dijiste hecho público y notorio. Por eso yo Ajá. me fui por el hecho. No, ya, perdón, yo me expresé mal. Yo me refería a que entonces las máximas de la experiencia entiendo que serían los hechos públicos, porque, por ejemplo, un hecho público es el que es el mismo aquí y en Australia, y nos ponía muy claro el ejemplo de la gravedad, y entonces tengo que empezar a identificar que a eso es a lo que se refieren, según lo que entendí, las máximas de la experiencia. Sí, pero solamente hay que hacer una puntualización. No hables en términos de hecho público, sino de conocimiento público. Habría una distinción conceptual. Si decimos hecho público, ¿no? O porque un hecho pues, es una entidad de sucesión en un momento determinado que puede o no ser público. Mientras que el conocimiento que te traen las máximas de la experiencia, sí, ¿no? Creo que nada más habría que hacer esa puntualización, ¿no? Para ello, pero muchas gracias por la pregunta. No sé quién sigue, ya no veo aquí, Ahí, sí. Doctor Jaid, le cedemos la palabra. Justo levantó la mano. Gracias, muchas gracias por la ponencia, René. Saludos desde Pachuca. Tengo una pregunta y sobre todo puntualizar que me llamó la atención mucho cuando hablaba sobre la segunda instancia y sobre este control de información, como información pues, epistémica. Habla sobre agregar algunas facultades probatorias a los magistrados de segunda instancia. Aquí, por ejemplo, aquí en Pachuca, pues todavía bueno, yo tengo la experiencia un poquito en el Tribunal Superior de Justicia y desafortunadamente seguimos viendo resoluciones en las que dicen que es factible creerle a un perito porque dijo que tiene tantos años de experiencia, que dijo cuáles fueron sus métodos, cuáles fueron sus técnicas y dijo sus conclusiones, lo cual pues para nada habla de un control de información científica. Entonces me llama mucho la atención y quisiera preguntarle qué tan factible sería dotarle de facultades probatorias al Tribunal de Alzada, por ejemplo, para controlar este tipo de información de las pruebas periciales. Muchas gracias, Aid. No, es que no hay que dotarle ni hay que hacer ninguna reforma. Es nada más cuestión de que, ¿cómo decirlo? Nos pongamos a estudiar y sepamos cómo hacer el razonamiento probatorio, porque de lo que tú estás hablando no es dotarle de facultades probatorias, sino es la motivación sobre los hechos. ¿Cómo motivo un hecho que le doy carácter de verdad en base a toda esta información? ¿Cómo la controlo? Con las herramientas epistémicas de valoración, pero no implica ninguna reforma ni nada. Said, muy buena pregunta. Es solamente que aprendamos estas nuevas metodologías y que las aceptemos. Cuando me dices, le creo más al perito porque lleva 10 años, la pregunta que yo podría hacer de carácter epistémico sería, ¿en esos 10 años se ha actualizado? ¿En esos 10 años, por ejemplo, no puede variar la metodología? Por supuesto que sí. Las metodologías van variando. Es prueba científica. ¿Y la ciencia qué? Va avanzando, ¿no? Es este proceso de paradigmas, de cambio de paradigmas. Tanto es que estamos hablando de los criterios Daubert hoy en día. Entonces, creo, Said, que más que una reforma o de qué tendríamos que modificar, es adquirir un nuevo modelo de pensamiento para hacerlo. ¿Qué nos dice que una prueba se le puede dotar de cientificidad y de credibilidad? Pero eso no requieres de ninguna reforma. De lo que requieres es compromiso para mejorar la motivación de las decisiones sobre los hechos. Eso es la respuesta que yo te puedo dar. Muchas gracias. Sí. ¿Algún participante tendrá algún interrogante más para alcanzársela, por favor, al doctor René? Dudas, quejas, querellas, imputaciones, vinculaciones, recursos, amparo, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, Europea, Asiática, Africana, Intergaláctica, Interdisciplinaria, Intereuropea, Interperuana, Interpachuqueña, Intermexicana, consulta popular o revocación de mandato. Creo que no. No. Bueno, doctor René, te agradecemos muchísimo su tiempo
el haber acompañado al IPPC durante este primer curso inmersivo internacional de Derecho Probatorio. Asimismo, también agradecemos a todos los participantes. No sé si nuestro director académico, que es el doctor Luis Miguel Reina Alfaro, tendrá algunas palabras más de agradecimiento a usted. No, solamente, bueno, insistir en el agradecimiento a René, agradecer a todos los participantes, que hemos tenido un núcleo duro de compañeros que han estado entre los 60, los 80 participantes, que es un número bastante bueno. Y bueno, yo quisiera terminar también agradeciendo a Anabel Falcón, que es la directora también del IPPC Formación Académica, por todo el esfuerzo. Creo que es una experiencia de la que hemos sacado bastante aprendizaje. Y nada, solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor René. Aprovechando estos minutos para hacer la clausura final del curso, el curso Inmersivo Internacional de Razonamiento Probatorio, y reiterando el agradecimiento a nuestros participantes, hemos estado generalmente enviando unas encuestas para saber cuál ha sido su nivel de satisfacción. Como instituto estamos recién implementando estos cursos, se vienen más sin duda alguna durante este año. Seguramente vamos a volver a contar con el profesor René. Esperamos poder contar nuevamente con usted. Sin duda alguna sus clases son muy metódicas y sobre todo esto de vanguardia. Asimismo, explicarles a los participantes que existen dos tipos de certificado, el certificado internacional y el certificado de participación. El certificado de participación es expedido a todos aquellos que nos han estado acompañando clase tras clase, módulo tras módulo, el cual será emitido dentro de los siguientes 30 días. Mientras que el certificado internacional, que está acreditado por el Instituto de Estudio Jurídicos que de Nicaragua, INEF, por el CEGI, que es incluso también un instituto en el que participa el doctor René Uribe, y finalmente por el Ilustre Colegio de Abogados del Amazonas, será emitido dentro de los 5 días. Asimismo, recordarles que esta certificación se da a través de una evaluación que se basa en las preguntas recopiladas a través de los 8 módulos que hemos llevado a cabo y es expedido en los 8 días siguientes a la culminación del curso. Solamente agradecerles que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentra como IPPC Formación Académica. Esta es prácticamente la presentación que tenemos del instituto. Es prácticamente un alto nivel académico, material para que puedan fortalecer los conocimientos y queremos seguir manteniéndonos en este nivel durante las próximas ediciones que vayamos a tener en los próximos cursos. Así que una vez más, agradecerles a cada uno de ustedes y cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse en nuestro correo o a través de nuestro canal de Telegram. Próximamente estaremos instalando nuestro canal en WhatsApp. Gracias, Manuel. Hasta pronto, gracias. Gracias a todos, que tengan linda noche. Chao. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, René, por compartirnos tu conocimiento. Gracias a todos, un abrazo. Que Dios los Gracias a bendiga. todos, buenas noches. Gracias, chao.